Bienvenidos valientes, soy Noé de Sala de Hielo. Continuando con las candidatas a la mejor película para los Oscars 2018, en esta ocasión vamos a analizar El hilo invisible. Se puede coser casi cualquier cosa en la entretela de un abrigo. Esta es preciosa. Preciosa. Hay cosas que deseo hacer y no puedo hacerlas sin ti. Película dirigida y escrita por Paul Thomas Anderson, con música de Jonny Greenwood y con fotografía del mismo Paul Thomas Anderson, por lo tanto nos encontramos ante una obra muy personal, auténticamente especial. En el reparto encontramos al magnífico Daniel Day-Lewis, ganador de 3 Oscars, Mi pie izquierdo, Lincoln y Pozos de ambición. Continuamos con la preciosa Vicky Krieps y con la magnífica Lesley Manville. Y en la sinopsis os voy a contar siempre sin spoilers que nos trasladamos a Londres de 1950, en el cual Reynolds Woodcock y su hermana Cyril visten a la realeza, a la más alta esfera. ¿Por qué? Porque son los que están a cargo de la firma de ropa Woodcock. Digamos que tiene una vida muy cuadrada, muy sistematizada, tiene como una coraza realizada sobre él mismo para que no sepa nadie cómo es. Esto le pasa a mucha gente en la sociedad de hoy en día y es muy curioso porque se puede extrapolar un poco. Es una especie de sátira también. Luego os diré una curiosidad muy importante, pero bueno, os comento porque con esta vida tan planificada que no se puede salir nada, no escapa nada a su control de Reynolds Woodcock, hablamos de que de repente conoce a Vicky Krieps, que interpreta a Alma, y se convierte en su musa, aparte de se convierte en una pieza muy importante. Recordaros que no os estoy haciendo spoilers. A partir de aquí, la vida va a cambiar a unos niveles bastante diferentes a los cuales estaba acostumbrado. Y me gusta mucho porque yo la considero perversamente bella. Quedaros con esta expresión, perversamente bella, de verdad. Me parece una película muy interesante. A lo mejor es pausada, de ritmo muy pausado, pero con las interpretaciones disfrutamos y nos cogen de la mano y nos llevan la verdad es que el camino que transcurrimos en las 2 horas que dura la película es placentero y vemos cosas muy interesantes. Como curiosidades os voy a decir varias. La primera es que está basada en la vida del diseñador español famosísimo Balenciaga. La segunda es que todas las prendas que se ven en la película están hechas a mano y una de ellas se sacó de una pieza de encaje flamenco del siglo XVIII. Curiosísimo. Bueno, ¿qué os ha parecido esta película? Saber que por los Globos de Oro estaba nominada a Mejor Película y a Mejor Actor. Bueno, comentadme por favor, si la habéis visto, decidme si creéis que puede ser la ganadora Mejor Película en estos Oscars 2018. Si no, como siempre os digo, dejadme en comentarios vuestro ranking con las 3 mejores que consideráis. Si no gana Mejor Película, ¿pensáis que puede ganar Banda Sonora o Mejor Actor? Porque la verdad es que las 2 cosas son increíbles. La banda sonora lo digo porque durante el metraje yo creo que en un 90% de la película nos están narrando con una música de piano preciosa, realmente bonita. Bueno, os recomiendo que la veáis, me ha gustado la película, entiendo que es una película pausada, que igual no es para todo el mundo porque hay gente que busca cosas más, digamos, más fáciles de digerir, pero esto es muy interesante. Dicho esto, muchísimas gracias, dejadme todo lo que queráis en comentarios y nos vemos o nos oímos siempre y cuando vosotros queráis, valientes. Chao, chao.